Tenemos por acá unos invitados bastante especiales. Ellos nos van a hablar de un tema que ya hace tiempo se tomó la palestra, por decirlo así, y se tomó el cine, que son las mujeres protagonistas en el cine, estas mujeres guerreras, las mujeres que van adelante con la batuta, que ya hace tiempo dejaron de ser las princesas, dejaron de ser lindas, y son las mujeres guerreras, mujeres en el cine. Y tenemos por ahí, están listos Mario Merino y Ariel Grandón, que van a ser quienes nos van a hablar de aquel tema. Están por ahí listos ellos, preparados para hablar de aquello. Aquí están mis grandes amigos, Mario Merino y Ariel Grandón. ¿Qué tal? ¿Qué tal, muchachines? Hola, hola, ¿qué se cuenta? ¿Cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? ¿Se Hola. escucha claramente? Sí, todo bien, Ariel, por acá. Hola, Mario. Hola, hola. Dar las gracias a la organización por invitarnos y dar este tema que es tan vigente hoy en día. Exactamente. Claro que sí. Así que adelante, muchachos. Don Eh, Mario, sí, bueno, buenos días. Soy Mario Merino, ya buenas tardes a esta hora. Yo soy realizador cinematográfico y he realizado algunos estudios de la historia del cine, así que por lo tanto me pareció, junto con Ariel, que es un experto en el tema de literatura, de ciencia ficción y también un cineasta, pero de lujo. Así que vamos a iniciar nuestra presentación, que se llama Las mujeres en el cine de la ciencia ficción, ¿ya? Entonces, para pasar a la siguiente lámina, vamos a empezar a hablar de la película Metrópolis. Tenemos que situarnos un poco en el año eh, posguerra, ¿no es cierto? La Primera Guerra Mundial, que pasó entre el año 1914 y 1918. Posteriormente a la Primera Guerra Mundial, ¿no es cierto? Existió una pareja alemana, ¿no es cierto? Que era Fritz Lang, que es uno de los cineastas que está considerado uno de los mejores y más importantes cineastas de la historia, junto con su esposa, Thea von Harbon, que en un viaje a Nueva York se impresionaron tanto por la ciudad que decidieron hacer una película e inventaron un guión de ciencia ficción, ¿no es cierto?, que se convertiría en la principal película o exponedora del expresionismo alemán. Pero quisiera centrarme en el tema de las mujeres, ¿ya? Eh, como dice ahí, la dicotomía del estereotipo femenino. El guión lo realizó Thea von Harbon en el año 1926, basado en un libro de ella, ¿ya? En el cual se expresaba en ese momento cuál era la situación de la sociedad posguerra, ¿no es cierto?, en el cual el hombre que había tenido que ir a pelear grandes batallas, ¿no es cierto?, que había sido el que prácticamente había tomado las decisiones, y una cosa que se viene haciendo históricamente, ¿no es cierto?, de relegar el tema de la mujer y dejarlo bastante en el tema de la casa, ¿no es cierto?, todo el estereotipo que existe de la mujer. Frente a eso, Thea, que fue la mujer de Fritz Lang, que se basó en su libro para empezar a hacer el guión, dijo, no, basta, yo quiero mostrar realmente cuál podría ser el tema de la mujer, el papel de la mujer dentro de una sociedad futurista. Está basado en el año 2026, ¿ya? Por lo tanto, Thea dijo, voy a ser una protagonista mujer, una protagonista que principalmente la vemos como el personaje femenino ideal, ¿no es cierto? Es como la chica perfecta, es muy seguidora de las reglas, pero también ella expresa bastante amor en ese personaje, que sería un lado del tema de las mujeres. Y por el otro lado, expresa el tema de la rebelión de la mujer, de esa rebeldía, dice, ya no quiero más, dejen de ser injusta con el género, ¿no es cierto? Y pone un personaje que es un robot inventado por un científico, que es capaz de copiar a un ser humano, tal cual, ¿no es cierto? Y adoptarlo y parecerse, entonces suplantan a esta chica. Estamos hablando en una sociedad alemana, ¿no es cierto?, en la cual cualquier parecido con la realidad es mera casualidad, en la cual obviamente existe la alta burguesía, ¿no es cierto?, y existe los obreros que trabajan en el fondo de estos edificios, en el tope están la alta jerarquía, ¿no es cierto?, los poderosos, y en el fondo están los trabajadores o los obreros, ¿no es cierto? Y esta chica era obrera, ¿no es cierto? Y se enamora del hijo, en el fondo, el hijo del gran fundador de esta ciudad, del gran poderoso, se enamora con la chica, ¿no es cierto?, que pertenece a los estratos bajos. Por lo tanto, este científico, ¿no es cierto?, trata de, junto con el gran empresario, construyen este robot y hacen una copia de esta chica, porque ella era como una dirigente bondadosa, ¿no es cierto?, y la hacen hacer, como dice ahí, María, la Virgen, dice, que era dulce, que predica los buenos sentimientos y el amor,
Y por el otro lado, la robot que le copia, ¿no es cierto?, que es su doble y su antítesis, una prostituta fría, destructora y despiadada, ¿ya? Lo que pasa es que, no quiero hacer mucho spoiler, pero en ese robot no estaba el alma, obviamente, de María, era el alma de otra persona, otra mujer, ¿no es cierto?, que tendrán que averiguar y tendrán que ver la película. Pero sí lo que quiero apuntar es que Thea von Hartburn quería específicamente mostrar cuál era el, el alma, qué es lo que tiene realmente el alma de una mujer y cuáles pueden ser las consecuencias si es que la mujer sigue siendo relegada al rol, ¿no es cierto? A ese rol que obviamente históricamente ha sido relegado, ¿no es cierto? Entonces quiso mostrar más que nada las consecuencias de eso. Y para terminar, quisiera decir que obviamente hay una frase que marcaría la película y en el fondo tiene que ser una especie de guía también para nosotros, que sería: el mediador entre el cerebro y las manos ha de ser el corazón. ¿Ok? Con esa frase es la que ella quiere dar a demostrar el plot de la película, en el fondo de que existen grandes fuerzas que, que pueden amenazar la sociedad y se utiliza este método, los trabajadores se rebelan, ¿no es cierto? Y es una justificación para que el jefe ponga la Fuerza Armada a replegar a la gente. Entonces, obviamente, el tema va por el rescate de esta nueva, del corazón, digamos, que va a ser el que va a guiar esta película. Así que si yo la recomiendo, es una película que es una de las pocas películas que ha sido reconocida Memoria del Mundo por la UNESCO, ¿ya? Y una de las más importantes de la historia del cine. Y es muy actual, por lo tanto. No, además, Así, claro que sí, una película con una trama que en el país que sea, en la época que sea, siempre va a ser actual y va a estar ahí presente. exactamente. Así que vamos a avanzar en el tiempo y vamos a encontrarnos con Ariel. A ver, yo creo que el impacto de esta película, le titulamos La fuerza en la ciencia ficción, básicamente yo quisiera rescatar dos cosas. Bueno, el impacto que supuso Star Wars en la parte fílmica es que de alguna forma cambió la forma de ver la ciencia ficción. Y esto significó que las grandes industrias cinematográficas miraran con buenos ojos esto y vieran la beta comercial. Los antecedentes que teníamos antes era Encuentros cercanos al tercer tipo de Spielberg y 2001, una odisea espacial de Kubrick, pero que ponían más énfasis en las, digamos, en las personas que en los efectos especiales y alcanzaron cierta popularidad, pero esta película alcanzó el nivel de estrellato. Y por otro lado, que de alguna forma la imagen de Leia cambió un poco el estereotipo femenino dado por el cine, porque básicamente la saga de James Bond colocaba el estereotipo de la mujer, una mujer pasiva, como dependiente del varón. Y en este sentido, Star Wars fue bastante radical, porque colocó una mujer empoderada, no pasiva, sino activa, y que en cierta forma era autosuficiente y rivalizaba el protagonismo con los personajes, si bien es cierto, compañeros de ella, pero que vino a reivindicar la presencia femenina en este tipo de películas. Y por otro lado, abrió el nicho de que empezaron a aparecer un montón de seriales por televisión y películas donde se hablaba de la ciencia ficción bastante madura y que por otro lado el protagonismo de la mujer fue sintiéndose más fuerte que el varón, incluso rivalizada en este sentido. Si podemos seguir a la siguiente diapositiva. Bueno, y aquí marcó un hito, marcó la senda para que apareciera esta película. La 20th Century Fox, viendo de que había una tendencia, apostó por esta trama y por el director Ridley Scott, y se atrevió a colocar a una mujer, en este caso Sigmund Weaver, como la protagonista de esta película. Si bien es cierto, después con el tiempo, a medida que transcurre la película, se vive en el protagonismo, pero se ve una mujer bastante empoderada, capaz de correr riesgo, decidida, y que de alguna forma en ella descansa el hilo argumental de la película. Hay protagonista y la figura también, pero rompió un poco el estereotipo. No siguió la senda de Leia, sino que le colocó su propia impronta. Y eso significó que para Sigmund Weaver se abriese el estrellato en el cine, porque su papel anterior había sido una película de Woody Allen llamada Annie Hall, en la cual básicamente estuvo 10 segundos, irónicamente le pagaron $50. Pero esta película
de alguna forma le abrió el estrellato. Después empezó a protagonizar, por ejemplo, Los Cazafantasmas, Gorila en la Niebla, Secretaria Ejecutiva, y la saga de películas giraba en torno a este personaje, que fue desarrollándose. No es que en cada película repitiera el mismo molde, no. Fue aumentando y fue llenándose de complejidades que se iban desarrollando en torno a la historia. Y que, si bien es cierto, giraba en torno a esta criatura protagonista, pero el protagonismo principal lo vivía Sigmund Weber. Pasemos a la siguiente lámina. Bueno, aquí aparece una foto donde es premiada por la Mujer Maravilla, la Capitana Marvel, aparece en Avatar, y aquí aparece una figura cuando ella era joven. Y una de las cosas que, digamos, no se sabe mucho de ella, de cuando era joven, estaba en el colegio, en la familia, por sus roles, cambiaba constantemente de lugar. Y ella sufría mucho de bullying por el tema de que ella era muy tímida y por otro lado era muy alta. Y la fisonomía del rostro era parecida a un hombre, entonces la molestaba mucho. Hasta que ella en un momento determinado leyó la novela del Gran Gatsby y se fijó en un personaje de la novela en sí y se cambió el nombre por Sigmund Weber. Y ahí empezó a apostar por la parte de teatro, por la parte de cine y bueno, el resto del camino que siguió ella lo conocimos. Baste con decir ahora que tiene arriba de 70 años y es actriz, es productora de cine, teatro, televisión, es cinturón negro de karate y por otro lado está presente en las grabaciones de Avatar, que ya se confirmó que si hay una trilogía, ella va a estar presente en la trilogía. Entonces, de alguna forma, se ha ganado el apelativo, perdón, de reina de la ciencia ficción. Y su rostro inmediatamente, aunque se ha participado en varias películas, se asocia a Alien. Pero lo bueno es que ella no personalmente no se encasilla en eso, sino ha seguido diversas rutas. Pero se le reconoce en este sentido por la figura, el protagonismo que tuvo en la película Alien. Pasemos a la siguiente. Y ahí le toca a don Mario seguir esta senda. ¿Qué es lo que pasa con Sigourney Weaver? Que el éxito tal de la serie Alien, ¿no es cierto? Que la productora quiso hacer, obviamente, la secuela y le encargaron a un joven director, James Cameron, que venía del éxito de Terminator, para poder realizar esto. Pero James Cameron es tan obsesivo que él mismo realizó también en la historia y se concentró en no solamente en el personaje femenino de Sigourney Weaver, sino que de ampliar el universo femenino. Por lo tanto, hay dos personajes más que protagonizados por Carrie Ann y Janet Goldstein, ¿no es cierto? Que son Carrie Ann en la pequeña Newt, que aparece en la foto de la derecha, ¿no es cierto? Se crea un nexo, James Cameron crea un nexo entre Sigourney Weaver y Newt como la hija que nunca tuvo. Sigourney Weaver, recordemos que en la secuencia de Alien 2, en la parte extendida, llega a la Tierra, ¿no es cierto? Perdón, sí, llega a su tiempo, pero desfasado, entonces su hija ya estaba bastante avanzada en años y ha muerto. Por lo tanto, queda un tema de maternidad expuesto, digamos, y que lo llega a encontrar con Newt, que es Carrie Ann, en la parte derecha. Carrie Ann es el único personaje que ha sobrevivido a la invasión de los aliens, por su ingenio, ¿no es cierto?, por su capacidad de sobrevivir, y está protagonizado por una pequeña niña. Hay un personaje femenino muy potente. El otro personaje es Janet Goldstein, que lo vemos en la fotografía que está a nuestra izquierda, y no sé cómo lo están viendo ya. Yo estoy viendo por otra plataforma. Ella es el personaje fuerte de los Marines, ¿no es cierto?, norteamericanos. Digamos que es el personaje más valiente, más aguerrido, más fiel. Por lo tanto, ella, por ejemplo, ese armamento que ustedes ven ahí, que era pesadísimo en la vida real, lo construyeron con partes de moto y con de estos Steadicam que se utilizan en el cine para mover la cámara. Y ese personaje, y ella es, digamos, como el armamento pesado del ejército, y ella es una de los dos personajes que lleva ese armamento pesado, siendo que uno se imaginaría, ¿no es cierto?, que el hombre, que Drake, que está en el fondo, que es un personaje musculoso, alto, que debería soportar el peso, pero sin embargo también lo lleva el personaje del soldado Vázquez, ¿ya? Ella representa la fuerza, y de hecho hay una broma que le intenta hacer muy desagradable que le hace Hudson, ¿no es cierto? Cuando ella apenas se despiertan de la criogenización y empiezan a hacer barra, y Hudson le dice, así como burlándose, ¿nunca te han confundido con un hombre?
y ella así como se para, como que no pasa nada, y le dice, no, ¿y a ti? Entonces, eso genera un poder femenino que tiene bastante asumida su feminidad y que no tiene nada que ver con la relación de que tú hagas una actividad de fortaleza o puede ser en este caso extremo como un soldado. ¿Ok? Para terminar la parte de Aliens, quisiera decir que es importante la saga porque esta fue la primera película en la cual es nominada a Oscar como mejor actriz a una mujer que era protagonista de una película de ciencia ficción que era Sigourney Weaver, y en el año 87 fue una de las películas más nominadas con 7 nominaciones, en las cuales ganó 2. ¿Ya? Eh, y después, ¿no es cierto?, utilizaría el mismo equipo James Cameron en el futuro, y con toda la experiencia que ganó Aliens y esas postulaciones a los Oscars con los cuales haría después Titanic y se lo ganaría todo. Pasemos con Ariel, ¿no es cierto? Perdón, hay una cosa que quería pasar la diapositiva antes de pasar con Ariel, porque vamos a hablar de la actualidad, en qué es lo que estamos ahora, ¿no es cierto? Hoy en día, el cine también ha expresado últimamente el tema del protagonismo de la mujer. A ver si pueden, por favor, pasar a la otra diapositiva, ¿no es cierto? Yo quisiera mencionar el tema de la película La Llegada, de Denis Villeneuve, ¿no es cierto? En el cual hay una especie como de visita extraterrestre que busca comunicarse con los seres humanos y trata de hacerlo a través de un lenguaje que nadie entiende, que a través de símbolos. E invitan a esta experta en símbolos, ¿no es cierto? Los dos son expertos, pero ella es la protagonista, de los cuales ella es la única, como protagonista mujer, es la única que tiene capacidad de empatía, como es una mujer que tiene mucho más esa capacidad que un hombre, y en los cuales los extraterrestres logran a través de ella hacer, ¿no es cierto?, tratar de contactarse, no quiero hacer spoiler, tratar de hacer un contacto con la humanidad. Es importantísimo el rol que tiene la mujer en este rubro del tema emocional, recordando el tema del corazón que les mencionaba con Metrópolis. Ariel, por favor. Gracias. Complementando un poco lo que decía Mario, La Llegada, por si acaso, está basada en un libro de un escritor que se llama Ted Chiang. El libro se llama La historia de tu vida y reúne varias historias. Y lo que quiso este escritor es colocar básicamente en esas historias que están ligadas a la ciencia ficción el protagonismo de la mujer, pero desde su punto de vista, por un lado la maternidad, esta capacidad empática que tienen, entonces bastante entretenido. Lo único que el libro cuesta más o menos caro y aquí en Chile todavía no ha llegado, así que para que lo tengan en cuenta. Bueno, no tengo que hablar mucho de las siguientes imágenes porque cuando Mad Max fue creada por George Miller en la década del 78, el protagonismo era Mel Gibson. Y básicamente la trilogía que después siguió seguía esta tendencia. Pero cuando creó ahora e ingresó a esta personaje, a la Imperator Furiosa, protagonizada por la Charlie Chaplin, prácticamente se robó la película. Incluso yo diría, llegó a eclipsar a Mel Gibson en cuanto a la historia. Ahora, en Tres Tiendas, parece que entre medio de la filmación no fue como muy agradable, precisamente por esta rivalidad y por el acento que quería colocarle el director a la presencia femenina, que básicamente eclipsó, no sé si eclipsó, pero fue muy buena la película y nuevamente colocaba esta presencia femenina, una mujer combativa, luchadora, y que demostraba un protagonismo que inclusive con lo que ella hacía y decía, eclipsaba un poco a este Mad Max. Y por lo que tengo entendido, se está trabajando en una precuela donde se va a explorar este lado femenino. Y bueno, la nueva generación, auspiciada por Disney de Star Wars, quiso el protagonismo y el peso dramático, de alguna forma, surgir en este personaje femenino que es Rey, que se muestra una mujer que es autosuficiente y que básicamente no depende de nadie y que toma sus propias decisiones. Más allá de la calidad de la película, es importante que estas sagas cinematográficas están apostando a esto precisamente, y no por un tema de que haya rivalidad con el género masculino, sino todo lo contrario, colocar énfasis en la mujer en cuanto al protagonismo de esta historia. Y que esta franquicia, y eso es lo que quisieron explicar, se puede ir anudando en torno a la presencia femenina, pero no una presencia femenina estereotipada, sino todo lo contrario, empoderada. Pasamos a la siguiente imagen, que básicamente sería la última. Ahora, ¿por qué nosotros con Mario quisimos colocar a la mujer en la literatura? Básicamente esta tendencia se venía viviendo hace tiempo, yo diría hace un siglo más atrás,
Por ejemplo, Mary Shelley, la creadora, la escritora de Frankenstein o Moderno Prometeo, también tuvo que lidiar con su presencia femenina, porque en ese entonces la parte literaria era solamente presencia de hombre. Y lo irónico es que esta chiquilla, esta escritora, cuando bebé, perdió a su mamá. Su mamá falleció. Y su padre, que era un bastante contentado, se casó con su madrastra, que no la trataba muy bien, pero a ella le gustaba mucho la literatura. Y Mary Shelley lo que hacía, cuando salía de sus preocupaciones, pescaba un libro e iba a la tumba de la mamá y se ponía a leer. Y eso marca como un poco un antecedente de que después en Francia, en el año 1818, junto con otros poetas, crearon esta historia, cada uno tenía que crear una historia de fantasma y ella eclipsó a todos los demás creando esta figura de Frankenstein que ha sido reescrita, digamos, ha mantenido un montón de filmografía y cuyo mensaje se mantiene potente hasta ahora. Agatha Christie es recordada porque escribió muchas novelas, historias de misterio y de detectives, y que básicamente en la editorial no la tomaba mucho en cuenta, hasta que creó dos personajes, uno que es el Hércules Poirot, que de repente se dan las películas de él, y otra que es Miss Marple, que era una especie de viejecita que siempre se metía en problemas con crímenes y acudían a ella. Y ella, digamos, esta imagen fue tan potente que marcó una tendencia. Con esto se me acaba el cassette, el carnet, mejor dicho. En la década de 70 habían un montón de seriales y había una serial que se llamaba Mujer Policía, protagonizada por Angie Dickinson, que mostraba una mujer empoderada, que era una detective, y en la década del 80 había otra serie que se llamaba Reportera del Crimen, protagonizada por Angela Lansbury, que también beben de esta vertiente, influenciadas porque una presencia femenina también podía desarrollarse en ese sentido. Ahora, se me había olvidado que la Mary Shelley, según la tradición, cuando escribió esta novela, colocó una frase que después se la quitaron, que decía de que, personalmente dice, cuidado porque yo no tengo miedo y por tanto soy poderosa, como una forma de decir de que ella no estaba dispuesta a seguir el rol que la sociedad pedía de ella, sino que podía ir más allá. Y que se supone que en su tumba, que estaba en Francia, está escrito eso, ¿ya? Como un mensaje que su obra va a ser perenne y que ha sido así. Y por otro lado, yo quise colocar a estas dos sagas. Una es la J.K. Rowling, la creadora de Harry Potter, que ella, bueno, creó este personaje, todos sabemos, la familia era de escasos recursos y ella, madre soltera, en un café empezó a escribir y eso significó una saga de 7 libros con su correspondiente lado fílmico que ha conquistado, yo diría, el mundo. Y que lo irónico es que, ¿por qué firma J.R. Rowling y no con su nombre? Fue porque la editorial le pidieron de que había el prejuicio de que si los chicos leían esta novela, no le iban a leer porque había sido escrito por una mujer. Por tanto, por eso es que ella aparece solamente, digamos, las iniciales de su nombre y después el, el apellido. Y que a pesar de que estamos en esta época, todavía está el prejuicio de que una mujer no puede ingresar a ciertos círculos y que no puede brillar por sus propias capacidades. Y este tipo de literatura ha demostrado todo lo contrario. Stephanie Meyer, que es la creadora de la saga de Crepúsculo, que aquí quiero hacer un hincapié. Una cosa son las películas, pero otra cosa radicalmente distinta son los libros, porque los libros explotan mucho la presencia de Bella y la presencia femenina. Y por otro lado, la creadora de esta saga, Cazadora de Sombras, que se hizo una película que para mi modo la encuentro pésima y que no refleja los libros, que es escrita por Cassandra Clare, que habla son 7 libros, incluso ahora están sacando una precuela, que habla sobre la lucha o la impronta de una mujer, una joven adolescente, en un mundo de fantasmas, de demonios, y cómo va rivalizando y se va encadenando el destino, en este caso mundial, o digamos, de la época que está viviendo, a lo que va a pasar. Hay un montón de sagas, pero ¿por qué quise nombrar a estas mujeres? Porque de alguna forma también en la parte literaria llevan la delantera. No coloqué a Ursula K. Le Guin, que es una escritora de ciencia ficción, que se hizo famosa por La mano izquierda de la oscuridad, y también por unas historias que han sido los cuentos de Terramar,
que de alguna forma crean un mundo propio de dragones, pero no es el típico que estamos acostumbrados. Y que también alguna de sus novelas es protagonista por esta imagen de la mujer que tiene sus propias decisiones y es capaz de tomar aspectos de no rivalizar con el hombre, pero que son capaces de tener un protagonismo que no se ve y que en este último tiempo se está viviendo a todo nivel. Así es. Básicamente con Mario quisimos hacer esto para que de alguna forma también se mostrara que esto tiene antecedentes literarios de siglos atrás y que ahora se está colocando en boga. Claro que sí, así es, ¿no? Esto da para seguir conversando, para rato. Hay muchos temas con los cuales todavía se pueden conversar, no solamente cine, no solamente literatura, sino también en otros ámbitos donde la mujer ha destacado sobre mucho. Así que de verdad se les agradece, muchachos. ¿Algo más que decir? ¿Alguna otra cosita que no quede nada en el tintero? ¿Algo que quieran agregar ahí, Mario, Ariel? No, yo quisiera repetir el agradecimiento y ojalá que se hicieran este tipo de actividades más seguidos, porque nosotros tuvimos que acotar bastante el tema, había mucho que hablar, y el tema de la mujer es bastante interesante abordarlo. ¿Ya? Así Ariel, no es. sé si quieres. Sí, gracias por esta oportunidad, que sigan disfrutando este programa y que por otro lado con Mario quisimos, si bien es cierto, pertenecemos a Nostromo, pero el acento en la presencia femenina porque es Ujú. algo más allá de destacable, sino que brilla por colores propios. Así que Claro que gracias sí. por darnos este espacio y gracias a todos por estar escuchando. Gracias a ustedes, chicos. Teníamos ahí la presencia de Nostromo Crew acá en Concepción. Ahí estamos con Mario Merino y Ariel Grandón. Gracias por estar con nosotros acá en esta Expo FICID 2020 por primera vez modalidad online. Esta es la octava versión.